Reading of the word. Por favor, te puedes poner de pie una vez más para la lectura de la palabra. I want to go to 2 Timothy 1:5. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. 2 Timothy 1:5. 2 de Timoteo 1:5. When you have it, say amen. Cuando lo tengas, di amén. When I call to remembrance the genuine faith that is in you, Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, and I am persuaded is in you also. y estoy seguro que en ti también. Father God, we thank you Padre, te damos gracias for your word. por tu palabra. We thank you, Lord, for all the revelation you've given us this week. Te damos gracias por toda la revelación que nos has dado esta semana. We thank you for your presence. Te damos gracias por tu We presencia. thank you for all that you've done for Te damos us gracias por todo lo que has hecho por nosotros. and for all that you are to us. Por todo lo que tú eres para We pray, nosotros. Lord, that tonight Oramos, Señor, que esta you would noche give us even more understanding, tú nos das hoy más that you entendimiento, would give us more faith, que tú nos das más fe, that you would give us more que tú instruction, nos des más instrucciones, and that you would continue to guide us and lead us ya que continúes guiándonos y liderándonos by your Holy Spirit. por tu Espíritu Santo. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. amen. Amén. You may be seated. Pueden sentar. I'm so grateful for this opportunity tonight. Estoy muy agradecida por esta oportunidad esta noche. I want to thank the Esparzas Quiero agradecer a los Esparza, who have been such humble and obedient spiritual children. quienes han sido unos hijos espirituales tan obedientes y tan humildes. And they have just been such a blessing to our Y han lives. sido una gran bendición para nuestra And I vida. know that they've been a blessing to the people of God in this Y house. yo sé que ha sido también una bendición para la gente de Dios en esta casa. And there are no coincidences in the kingdom. Y no hay coincidencias en el reino. And so I saw that when Matthias had to go to North Carolina today, Entonces vi que Matías tenía que ir a Carolina del Norte hoy. he had a couple of preaching engagements. Él tenía un par de prédicas ya confirmadas, But the order of the services was already set. pero la orden de los servicios ya estaba seteada. We've been studying Solomon's temple Y hemos estado estudiando el templo de Salomón, because this has been an inauguration of the Cosechas temple. porque este ha sido una inauguración de este templo de la cosecha. And so we have been studying all the things that made Solomon's temple and his reign so great. Entonces hemos estado todas las cosas que han hecho el reino de Salomón y su templo tan grande. And so on Sunday, Matthias talked about how the first thing that was brought into the temple Entonces el domingo Matías enseñaba como la primera cosa que se trajo al templo was the Ark of the Covenant, fue el arca del pacto, and that the presence of God was the first thing that you y need. que la presencia de Dios es la primera cosa que necesitas. And he talked about all of the benefits of having the presence of God in your life. Y él habló de todos los beneficios de tener la presencia de Dios en tu vida. On Monday, we talked about Solomon's great leadership, El lunes hablamos del gran liderazgo de Salomón. how you need excellent leadership Como tú necesitas un liderazgo excelente to build anything in life, para construir cualquier cosa en la vida, to build your ministry, para construir tu to build ministerio, your family, tu familia, to build a business, un to negocio, build your health, tu salud and the importance of planning ahead. y la importancia de planear por adelantado. On Tuesday, El martes he talked about Solomon's generosity él habló de la generosidad de Salomón and how generosity was the way to abundance. y como la generosidad era ese camino para la abundancia. And that whatever a man sows, that is what he shall Y reap. cualquier cosa que el hombre sembrare, eso es lo que cosechare. And there were several different things to be generous Y in, habían varias cosas en cual ser generoso. money being the last of them. Dinero siendo el último de Being ellos. generous in your Ser time, generoso con tu tiempo, being generous in your talents. siendo generoso con tus talentos. And then Wednesday, Y el día martes, we spoke about miércoles, how perdón, Solomon provoked the glory of God. hablamos cómo Salomón provocó la gloria de Dios. How Solomon had a greater name than David. Como Salomón tenía un nombre más grande que He David, had a greater throne.
un trono más grande que and David he had a greater kingdom. y un reino más grande que And we David. saw that Jesus had the greater name, Y vemos que Jesús tiene el nombre más the grande, greatest throne, tiene el trono más and the grande greater kingdom. y el reino más And he grande. has called us Y Él nos ha to walk as llamado. he has walked. And he called us to walk as he walked. Y Él nos ha llamado a caminar como Él caminó. Then on Thursday, Jueves we talked about Solomon being a blessed king. hablamos de Salomón siendo un rey bendecido. The blessing was activated in his life La bendición fue activada en su vida because he understood the blessing. porque él entendió la bendición. And then everyone in the kingdom was Y blessed todos en el reino fueron bendecidos because they obeyed and cherished porque ellos obedecieron y atesoraron their leadership, which was blessed. su líder que era bendecido. And then yesterday, Y el día de ayer we learned about how Solomon understood aprendimos cómo Salomón entendió that the assignment to build was God's desire. que la asignación para construir es el deseo de Dios. That he put that desire in his heart Que él puso ese deseo en su corazón and that he followed all of the keys to building. y él siguió todas esas claves para construirlo. If you were here for any of those Si tú services, estuviste aquí para cualquiera de esos servicios, as I just mentioned the quick recap, así como mencioné un pequeño resumen, I know that all of the revelation, all of the things that God said to you in that night came flooding back. yo sé que todas las cosas que Dios te dijo en esa noche regresaron a ti. And if there's any of those points that you want to learn more about, Y si hay alguno de esos puntos los cuales tú quieres aprender aún I más, encourage you to study it and to go back and listen to those yo messages. te animo que los estudies y que regreses a esos mensajes. But like I was saying, there's no coincidences in the Pero kingdom. como estaba diciendo, no hay coincidencias en el reino. And this night's message Y este mensaje bonito is the message es el mensaje, is titled Preparing the Next Generation. se titula Preparando la siguiente generación. So I'm going to talk to you a little bit about Solomon's generation, So voy a hablarte un poco de la generación de Salomón, how David prepared Solomon, cómo David preparó a Salomón and how Solomon failed to prepare the next y cómo generation. Salomón falló en preparar la siguiente generación. The importance of preparing a generation. La importancia de preparar una generación. And I say that this is no coincidence that I'm teaching tonight's Y yo digo que message, esto no es ninguna coincidencia que yo esté enseñando el mensaje de esta noche, because I feel as though I'm part of the generation porque yo me siento como que yo soy parte de la generación that my husband has been raising up. que mi esposo ha estado levantando. In Bible college, I spent so much time with him En la universidad cristiana yo pasé mucho tiempo con él because I desired the faith that he had. porque yo deseaba la fe que él I had tenía. never met anyone like him. Nunca he encontrado a alguien como él. And I would ask him questions. Y yo le hacía preguntas. I would just sit with him and ask him about the Word of God. Yo me sentaba con él y solo le preguntaba sobre la palabra de And Dios. he would impart faith in me. Y él me impartía fe. And so I was very honored when he said, I believe that you're ready tonight to teach this. Y me estuve muy honrada cuando él me dijo, yo creo que tú estás lista para enseñar en esta. And so if all of you know, my style is a lot different. Y como todos ustedes saben, mi estilo es completamente diferente. I'm a teacher, Yo soy una and I've been maestra studying the Word. y yo he estado You're estudiando la not going palabra. to see me jump a lot, Tú no me vas a ver saltar but I mucho, want you to take your notebooks out and take notes. pero quiero que saques tus cuadernos, tus libros y tomes Because notas. while I was studying this, I had a lot of questions, Porque mientras estaba estudiando esto, yo tenía muchas preguntas and I found a lot of answers. y encontré muchas And respuestas I'm going to tell them to you y te today. las voy a decir a ti hoy. And so, if we read the full story of David and his lineage, Si leemos toda la historia de David y su linaje, as it's found in the books of Samuel and Kings, como se encuentra en los libros de Samuel y de los reyes, it reads a lot like a soap opera. se lee mucho como una novela.
How many people had like abuelas and abuelos that would watch their little ¿Cuánta gente novelas? tenía sus abuelos que vean esas I remember novelas? soap those operas? were big when I was a lot Yo younger. recuerdo que las novelas eran muy grandes cuando yo estaba pequeño. The stories were full of betrayal, Las historias estaban llenas de traición, of war and victory, de guerras o victorias, of love affairs, de engaños amorosos and much drama. y mucho drama. Now, if you've read the Bible in order, Entonces, si tú has leído la Biblia en orden, you might notice that you have Samuel and Kings, tú te das cuenta que tienes Samuel y Reyes and then Chronicles right after y it. después tienes las primeras y segundas crónicas después. Repeats what we just read about in Samuel and Kings. Repite otra vez lo que acabamos de leer en Samuel y Reyes. But Samuel and Kings were written by the prophets. Pero Samuel y Reyes fueron escritos por los profetas. They focus on all of Israel as well as Judah, Se enfocaron en todo Israel, así como en Judá. and the prophets spared no detail. Y los profetas no se guardaron ningún detalle. They talk about the good, the bad, and the ugly. Hablaron de lo bueno, lo malo y lo feo. It spares no sin. Y también hablan detalladamente del pecado. The story of Bathsheba La historia de Bathsheba, isn't found in gracias, Chronicles. no se encuentra en Crónicas. The story of how Solomon's brother tried to take the throne before him La historia de cómo el hermano de Salomón trató de robarle el isn't trono found in antes Chronicles. de él no se encuentra en Crónicas. You can look for it. Tú la puedes buscar. It says, and David gave the throne to Solomon. Dice, y David le dio el trono a Salomón. Like there wasn't a whole drama about his brother taking the throne. Como que había todo un drama así de su hermano agarrando el trono. In the Chronicles, En Crónicas, all of a sudden David was married to Bathsheba as if she was a single lady on the street. de repente David estaba casado con Betsabé y ella era una soltera en la calle. The Chronicles is thought to have been written by Ezra, Las Crónicas se dice que a lo mejor se escribieron por el profeta Who was Esdras. who was a priest and a scribe. Perdón, por el sacerdote, que era un sacerdote y un escriba, Esdras. And it was thought that the Chronicles were written after the exile. Y se dice que las crónicas fueron escritas después de la salida. It's trying to focus on a new beginning Se enfoca en un nuevo comienzo and spares all those details. y da todos esos detalles. But the prophets Pero los profetas includes all the sins and the faults of the kings, incluye todos los detalles y los pecados del rey, so that the people of Israel could learn para que la gente de Israel pueda that aprender disobedience and sin leads to death and que la destruction. desobediencia y el pecado te lleva a la destrucción y a la muerte. If we look at the overview of the life of David, si tomamos una vista a la vida de David, we know him Vistazo. to be a humble and broken man before the Lord. nos conocemos como ser un hombre humilde y roto delante del Señor. His greatest accomplishment Lo que él cumplió en su vida, lo más grande que cumplió en su vida, was that he was known as a man after God's own heart. fue que era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. He never took things into his own hands. Él nunca tomó cosas en sus propias manos. He trusted God Él confió en el Señor, en and Dios, allowed God to always make the moves. y le permitió a Dios de siempre hacer los movimientos. One of his greatest enemies in life was King Saul. Uno de sus grandes enemigos en la vida fue el rey Saúl. He tried to kill him several times. Él trató de matarlo muchas veces. And when David had the chance, Y cuando David tuvo la oportunidad, he didn't kill him. él no lo mató. He said, "This is God's anointed." Él dijo, este es el ungido de Dios. When he had the opportunity to avenge himself, Cuando él tuvo la oportunidad de when he vengarse, had the opportunity to kill evil, cuando él tuvo la oportunidad de matar el mal, he rose above it. él se fue por He said, encima. "I'm not going to do it." Él dijo, no lo voy a hacer. When Absalom, Cuando Absalón, the first son who tried to take the throne, primer hijo que trató de tomar el trono, whom he loved greatly, quien David amaba tan grande, now this is a second person, ahora esta es una segunda persona, someone who he didn't love as much as Saul, Alguien or who que- he loved way more than Saul. alguien quien amaba más que a Saúl. He loved his son, Él amaba a su hijo,
when his son not only tried to kill him, cuando su hijo no solo trató de matarlo, but waged war within the kingdom. pero él planeó una guerra The en el word reino. says that over 20,000 men were killed in that battle. La palabra dice que en esa batalla más de 20,000 hombres fueron matados. His rebellion caused death of innocent people. Su rebelión causó la muerte de gente inocente. And yet, even then, David did not kill his son. Todavía, aún así, David no mató a su hijo. And he told his chiefs, don't kill him, be gentle with him. Y él le dijo a sus comandantes, hey, no los maten, sean suaves con His él. desire was always restoration, Su deseo era de siempre restaurar. and that the hand of God would be the one that prevailed. Que la mano de Dios era la que iba a prevalecer. When Joab killed Absalom, Cuando Joab mató a Absalón, the kingdom rejoiced el reino se regocijó. that the battle was over. Que la batalla había sido But David terminada. Pero David, wept. él lloró. He Se wept for entristeció. his son. Él lloró por He su hijo. wept for his disobedient and rebellious son. Por su hijo desobediente rebelde. And the kingdom wept with him. Y el reino también se entristeció, lloró con él. You see, David always saw the throne Entonces David siempre vio el trono as God's throne, not his own. como el trono de Dios, no es de él. And the only son that we know that understood this concept Y el único hijo que sabemos que entendió este concepto was the one chosen specifically by God, fue el escogido específicamente por Dios. and that was Solomon, Y ese fue Salomón, who happens to be the youngest of Bathsheba's sons. quien es el más joven de los hijos de Betsabé. David made one grave mistake in his lifetime. David hizo un gran error en su vida. It was one time that he stayed alone behind. Era una vez que se quedó solo He made a decision that led to the death of two innocent y people. tomó una decisión que llevó a la muerte de dos personas inocentes. And that decision was birthed out of an inner giant that he wasn't able to Y kill. esa decisión nació de un gigante que él no pudo matar. And so I want to just take a couple of minutes and talk about Y quiero tomar un par de minutos y hablar. the giant that David didn't kill. El gigante que David no pudo matar. Because David Porque David killed all the giants in the land. mató a todos los gigantes de la tierra. Every enemy that came against Israel was defeated by David. Cada enemigo que venía en contra de Israel fue derrotado por David. Which is why Solomon was able to live in peace. Lo cual es porque Salomón pudo vivir en paz. But there was an inner giant Pero había un gigante adentro that David didn't conquer. que David no conquistó. And the consequences of that Y las consecuencias de eso was extreme. fueron extremas. It caused death. Causó muerte, It caused destruction. causó destrucción. He lost multiple sons. Él perdió varios hijos. Bathsheba's first son El primer hijo de Betsabé died at birth. se murió apenas nació. Absalom was killed. Absalón también fue matado. The son who committed a sin against his daughter was killed El hijo que cometió el pecado en contra de su hija también fue By another matado son. por otro hijo, who, by the way, quien por cierto was dealing with the same giant as David estaba lidiando con el mismo gigante que David tenía, of lust. el gigante de lujuria. I'm telling you, it's a soap opera. Te digo, es una novela. One of the sons of David took advantage of his own sister Uno de los hijos de David se aprovechó de su propia hermana and then was killed by his brother for it. y después su hermano lo mató por lo que hizo. What did David do? ¿Qué hizo David? A sexual sin and a murder Un pecado sexual y una muerte with Bathsheba and then killing Uriah con Betsabé and killing Bathsheba's husband Uriah. y matando a Urias. The sin inside that David did not overcome
El pecado de adentro que David no pudo sobrepasar destroyed many of his children. destruyó a varios de sus hijos. And only one stood firm, Solamente uno se that quedó the Bible firme. was able to say, and Solomon loved God, Que la Biblia dice, y Salomón amó a Dios. walking in the statutes of David his father. Caminando en los estatutos de David su padre. Go to 1 Kings 3:3. That's where it says that. I want you to read this with me. Quiero que lean esto conmigo. Primera de Reyes 3:3. 1 Kings 3:3. Primera de Reyes 3:3. It says, Solomon loved the Lord, Dice, mas Salomón amó a Jehová, walking in the statutes of David his father. andando en los estatutos de su padre David. Only he sacrificed Solamente sacrificaba and made offerings y quemaba incienso at the high en places. los lugares altos. Now, that was very interesting to me. Ahora, eso es muy interesante para mí. That was one of the first questions I had. Esa fue una de las primeras preguntas que tuve. The Bible says Solomon loved the Lord, La Biblia dice, Salomón amó a Jehová, walking in the statutes of David. caminando en los estatutos de su padre David. But why does it mention he sacrificed and made offerings in high places? Pero ¿por qué menciona solamente sacrificaba y quemaba incienso en altos lugares? Because it was in that very high place. Porque era ahí en ese lugar alto. If we keep reading in verse 4, Si seguimos leyendo en el verso 4, now the king went to Gibeon to sacrifice there, e iba el rey a Gabaón, for it was the great high place. porque aquel era el lugar alto, Solomon offered 1,000 burnt offerings on the altar there. y sacrificaba allí 1000 holocaustos, Salomón. One night at Gibeon, Y una noche ahí en Gabaón, the Lord appeared to Solomon in a dream, el Señor se le apareció a Salomón en un and sueño, God said, y Dios dijo, ask and I will give it to you. pídeme y yo te lo daré. And that goes on Y eso continúa to all of the blessings that God poured out on a Solomon. todas las bendiciones que Dios derramó The en wisdom. Salomón. La sabiduría And every spiritual blessing that he gave y him. cada bendición espiritual And que it le was dio. on that high place Y era ahí en ese lugar alto that the word mentioned something interesting. donde la palabra menciona algo He interesante. loved God, Él amaba a Dios, but pero he offered on the high places. él hacía sacrificios en lugares altos. Now, what was wrong with that? Ahora, ¿qué era lo incorrecto con eso? Offering sacrifices on a high place El ofrecer sacrificios en lugares altos was a pagan ritual. era un ritual pagano. It was something that the nations around did. Era algo que las naciones alrededor And it hacían. was something that the people of Israel adopted. Y era algo que la gente de Israel adoptó. And so you see, even in the New Testament, that the woman at the well, Entonces vemos como incluso en el Nuevo Testamento la mujer ahí en el pozo, that we De worship agua. up in the mountains, ellos adoraban en las montañas. they were still practicing it. Todavía lo practicaban, But it was a pagan ritual. pero era un ritual pagano. What else was a pagan ritual? ¿Qué más era un ritual That pagano? wasn't something commanded in the word. Eso no era algo que se había mandado como mandato en la palabra. That a king was allowed to have multiple wives. Que un rey estaba permitido tener That múltiples a esposas. strong man, a strong leader, Que un líder fuerte could have multiple wives. podía tener varias esposas. Because the 10 Commandments said, Porque los 10 mandamientos dicen, don't commit adultery. no cometas adulterio. Oh, but if she's not married, Oh, pero si ella no está casada, then it's not adultery. entonces no es adulterio. I could take her as a wife. Yo la puedo tomar como mi esposa. She can be a concubine Ella puede ser una concubina because she doesn't have a husband. porque ella no tiene un esposo. And so they were what we might call today Entonces ellas eran lo que nosotros le llamaríamos hoy the little foxes. las pequeñas zorras. It was never the intent of God. Nunca fue la intención de It Dios, wasn't his perfect will, ni tampoco en su perfecta voluntad, and it wasn't his desire. ni tampoco su deseo. And yet these little things came in, Y estas pequeñas cosas se infiltraron, these justifications, estas justificaciones, things that the people of God cosas que la gente de Dios and moreover the leaders y encima aún más los líderes would justify. lo justificaban. The kings justify multiple wives. Los reyes justificaban el tener varias esposas. The priests
justifying gluttony Los sacerdotes justificaban la glotonería because of the things that the nations had allowed. por las cosas que la nación había permitido. We see an example of Y this vemos un ejemplo de esto when the religious leaders were testing Jesus and asking him questions. cuando los líderes religiosos estaban probando a Jesús, haciéndole preguntas. And they were asking, why does the law of Moses allow divorce? Y le preguntan por qué la ley de Moisés permite el divorcio. And so Jesus answers Entonces Jesús responde in Matthew 19:8, en Mateo 19:8. he said to them, Les dijo a ellos, because of your hardness of heart, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moses allowed you to divorce your wives. Moisés os permitió repudiar o divorciar de vuestras mujeres. But from the beginning it was not so. Mas al principio no fue así. That's why so many of the strongest teachings come out of Genesis. Por eso es que algunas de las enseñanzas más grandes vienen de Génesis. Because from the beginning, how should it have been? Porque desde el principio, ¿cómo tiene que And a suceder? lot of times we look at the Garden of Eden as something unattainable. Y muchas veces vemos al jardín de Edén como algo que no se puede obtener. But Jesus came Pero Jesús vino to show there's a better way. a enseñarnos que hay una mejor manera. There's a greater holiness. Hay una santidad más There's a grande. greater power and authority. Hay un poder más grande y autoridad. There's a greater faith. Hay una fe más grande. There's a more perfect way. Hay una manera perfecta. But man Pero el hombre has made a way ha hecho un camino of hardening their hearts, de endurecer sus of corazones, justifying de justificar what doesn't look like blatant sin, lo que no se ve como un pecado claro, but is not pleasing in the eyes of God. pero no está complaciendo los ojos de Dios. We call it the permissive will of God. Le llamamos la voluntad permisiva de But Dios. there's a perfect will of God. Pero hay una perfecta voluntad de Dios. And we see that every way that David took the permissive will, Y vemos en esas maneras como David agarró esa voluntad permisiva, it caused damage, causó daño, not only to his generation, but the next. no solamente para su generación, sino para la Solomon siguiente. was the greatest king to ever live. Salomón fue el rey más grande a vivir. And what was the one thing that almost made him fall at the end? ¿Y cuál fue la cosa que lo hizo fallar al final? His many wives Sus varias esposas made him far from God. lo hicieron alejarse de Dios. He furthered himself from God. Se alejó de Dios. He had wives from all these different pagan nations. Él tenía esposas de todas estas naciones paganas. There were too many permissive things that came in Había muchas cosas permisivas que entraron and distracted him. y lo distrajeron. But many scholars say Pero muchos estudiosos dicen that when he wrote the book of que Ecclesiastes, cuando él escribió el libro de Eclesiastés, that was his culmination of understanding. esa fue su culminación de It entendimiento. was him coming back to God Era él regresando a Dios and saying that the end of the matter is this. y diciendo que al final lo que importa es esto. I've experienced all things, Yo he experimentado todas las cosas, but nothing brings pleasure like God. pero nada trae placer There's como Dios. nothing greater than understanding God. No hay nada más grande que entender a Dios. And so we see Entonces vemos that there's a perfect way, que hay una manera perfecta, but when sin enters pero cuando el pecado entra and when your free will y reigns, cuando tu propia voluntad, tu propia voluntad entra y reina and the order of God is broken, y la orden de Dios es rota, we have to now deal with the consequences. ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. It was only by the grace and mercy of God Era solamente por la gracia y la misericordia de Dios that through David's brokenness, que por medio del rompimiento de David, through his repentance por su arrepentimiento and his y humility, su humildad, that he was able to pass the throne on to que Solomon. él pudo pasar el trono a Salomón. When Solomon took the throne, Cuando Salomón tomó el trono,
he showed that same level of humility. Y él enseñó ese mismo nivel de humildad. His brother Adonijah tried to take the throne. Su hermano Adonijah, I think is how you say it. Adonija tomó el trono. Adonijah took the throne Él tomó el trono, by force lo tomó por fuerza. while David was on his deathbed. Mientras David estaba en su cama muriendo. Solomon didn't go to David. Salomón no fue a David. Solomon didn't try to rise up against his brother. Salomón no trató de levantarse a hacer guerra a su hermano. He allowed Bathsheba and the prophet Nathan Él permitió que el profeta Natán y su mamá Betsabé to go to David, que vayan a David. and David made things right. Y David arregló las cosas. He called Solomon, put him on the Él throne. llamó a Salomón y lo puso en el trono. He gave Solomon all of the instruction he needed. Le dio a Salomón todas las instrucciones que iba a necesitar. And he instructed Solomon of all of the enemies to get rid of. Y él le dio instrucciones a Salomón de todos los enemigos que él tenía que desaparecer. And so Solomon did as he was told. Entonces Salomón hizo como se le dijo. And God had justice. Y Dios hizo justicia. Because God told David that Solomon would be the king. Porque Dios le dijo a David que So Salomón iba a ser el everybody rey. knew the order, Entonces todos sabían el orden, including Solomon's brother. incluyendo el hermano de Salomón. And so there was a humility Entonces había una humildad and an obedience y una obediencia even to the end. hasta el final. 1 Kings 2:2 Primera de Reyes 2:2 talks about this exchange. habla de este intercambio. Primera de Reyes 2:2. When David's time to die drew near, he commanded Solomon his son, saying, Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: I'm about to go the way of all the earth. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Be strong and show yourself a man, Esfuérzate y sé hombre. and keep the charge of the Lord your God, Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, walking in his ways and keeping his statutes, andando en sus caminos y observando sus estatutos his commandments, y mandamientos, his rules, sus decretos, and his sus testimonies, testimonios, as it is written in the law of Moses, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, that you may prosper in all that you do and wherever you turn, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, that the Lord may establish his word para que confirme Jehová la palabra that he spoke concerning me. que me habló diciendo: If your sons pay close attention to their way, Si tus hijos guardaren mi camino, to walk before me in faithfulness, andando delante de mí con verdad, with all their heart and with all their soul, todo su corazón y de toda su alma, you shall not lack a man on the throne of Israel. jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Notice Israel. it said your sons. Dese cuenta que dicen tus hijos. It could have been any of the sons of David. Pudo haber sido cualquiera de los hijos de David. But the Lord was looking for a man Pero el Señor estaba buscando a un who was hombre walking in his way. quien estaba caminando en sus estatutos. Now let's go to 1 Chronicles 22. Ahora vamos a Primera de Crónicas 22, 22, starting in verse 6. empezando el verso 6. 1 Chronicles 22, verse 6. Primera de Crónicas, verso 6. We see again the command that David gives to Solomon, Vemos otra vez este mandato que David da a Salomón, the passing on of the next generation. pasando el cargo a la siguiente generación. Then he called for Solomon his son Llamó entonces David a Salomón, and su hijo, charged him to build a house for the y Lord, le mandó que edificase casa a Jehová, the God of Israel. Dios de Israel. David said to Y Solomon, dijo David a Salomón: my son, Hijo mío, I had it in my heart to build a house mi, to mi- the name of the Lord my God. mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. But the word of the Lord came to me, saying, Mas vino a mi palabra de Jehová diciendo: you have shed much blood Tú has derramado mucha and have sangre waged great y wars. has hecho grandes guerras. You shall not build a house to my name, No edificarás casa a mi nombre, because you have shed so much blood before me on the earth. porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. What was the greatest of the blood that David shed? ¿Cuál que fue lo más de sangre que David derramó? A lot of people think it was just all the war that he waged. Mucha gente piensa que fue todas las batallas que él tuvo. But Solomon also called for men to be killed when he came into his reign. Pero Salomón también llamó a hombres que fueran matados cuando él entró a su reino. He also had men killed
Él también hizo que hombres murieran, who the Lord had ordered to be killed, quien, who were against the quien kingdom. Dios había ordenado que los maten. David shed the blood of Uriah. David derramó la sangre de Urías. It wasn't just the war that he had waged. No era solamente las guerras que él había tenido, las It was batallas. the giant that he hadn't killed. Era el gigante que no había matado. Notice that David took responsibility. Se cuenta que David, él tomó la He didn't fight responsabilidad. against God Él se hizo responsable, no peleó en contra de and Dios. try to make excuses Y trató de hacer excusas. and say, God, you told me to kill these nations. Dios, tú me dijiste que mate esta He nación. knew where he fell short. Él sabía en dónde él And falló. he knew that it was his job now Y él sabía que era su trabajo to ahora try to raise up a new de generation tratar de levantar una nueva that generación wasn't going to make the same mistakes he was, que no iba a hacer los mismos errores que so él that hizo, he could fulfill para que él pueda cumplir the vision of God. la visión de Dios. So it says Entonces dice in verse 10, en el verso 10, it says, he shall build a house for my name. él edificará casa a mi nombre He shall be my son, and I will be his father. y él me será a mí por hijo y yo le seré por And padre. I will establish his royal throne in Israel Y forever. afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. God spoke this to Solomon Dios le dijo esto a Salomón through David. por medio de David. God spoke this to David. Por medio de David. Dios habló esto a David And David spoke this to Solomon. y David le dijo esto a It Salomón. was a word from the Lord. Fue una palabra de parte de Dios. David was prophesying over Solomon. David estaba profetizándole a Salomón The word that David received for him. la palabra que David recibió para And Salomón. he spoke some very strong words. Y él habló unas palabras fuertes. That God said, he will be my son and I will be his Que father. Dios dijo que él será mi hijo y yo seré su padre. The religious leaders tried to kill Jesus for saying those words. Los líderes religiosos trataron de matar a Jesús por decir esas This palabras. had a power in the spiritual world. Esto tenía un poder en el mundo To call espiritual God your father de llamar a Dios tu padre and for you to be his son y para tú ser su hijo. meant that you had everything God has. Significaba que tú tenías todo lo que Dios tiene, That you were like God. que tú eras como Dios. Solomon didn't hear these words from God. Salomón no escuchó estas palabras de Dios. He heard these words Él escuchó estas palabras from his father de David. su padre David. What have you been speaking to your children from ¿Qué God? has estado hablándole a tus hijos de parte de The Dios? world is constantly speaking to your children. El mundo constantemente está hablándole a tus hijos. The world is constantly speaking to your congregation. El mundo está constantemente The hablando de la enemy is congregación. constantly trying to get into their minds, into their El head. enemigo está constantemente tratando de meterse en su mente. But what are you speaking to your children Pero ¿qué le estás hablando a tus that is hijos? giving the word of the Lord, Que le está that dando is palabra del speaking Señor. into their Que destiny, le está hablando a su that is destino. instructing them in Que los righteousness, está instruyendo that is en telling justicia. them who they really are Que in the les está word. diciendo quién ellos verdaderamente son en el mundo. And children Y los hijos, who don't yet have spiritual children quienes todavía no tienen hijos and are espirituales still in a season of growing, y todavía están en temporada de crecimiento, what spiritual parents have you submitted to? ¿a qué padres espirituales te has sometido? What voices are you listening to? ¿Qué voces estás escuchando? Who are you obeying ¿A quién estás obedeciendo? that is speaking the word of the Lord to Que you? está hablándote la palabra de Dios. After everything that David said, Después de todo lo que David dijo, verse 12, el verso 12, only may the Lord grant you discretion and understanding, y Jehová te dé entendimiento y prudencia that when he gives you charge over Israel, para que cuando gobiernes a Israel, you may keep the law of the Lord your God. guardes la ley de Jehová tu Dios. Then you will prosper Entonces serás prosperado, if you are careful to observe the statutes and the rules si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos that the Lord commanded Moses for que Israel. Jehová mandó a Moisés para Israel. Be strong and courageous. Sé fuerte y valiente. Fear not. No temas, Do not be dismayed. no desmayes. After that, Después de eso, David goes on to say all the things he prepared for him. David va y le dice todas las cosas que preparó para él. Thousands and millions of cubits of things. Millones y millones de una lista grande para él. He gave him the word of the Lord first. Primero le dio la palabra de Dios, He imparted faith into le him. impartió fe And then y después
He talks to him about the blueprints. Le habla sobre los planos. He tells him that I gave you all of these workers, Le habla que te he dado todos estos all of these trabajadores, supplies, todas estas all of herramientas, this money, todo este all dinero, of these buildings. todos estos edificios. If David gave him all of those things, Si David le dio todas esas cosas, but didn't impart his faith into him, pero si él le hubiera dado todas esas cosas y no le hubiera impartido la fe a he would Salomón, have never been able to build the temple. él nunca hubiera sido capaz de His construir el kingdom would templo. have never had success. Su reino nunca hubiera sido exitoso. You can pass on money, Tú puedes you can puedes, pass on degrees, tú puedes pasarle you dinero, can pass on diplomas, certificados, things, cosas. you can pass on riches, Tú puedes pasar you riquezas. can pass on knowledge, Tú puedes pasar conocimiento. you can pass on the famous family recipe. Tú puedes, la receta famosa But if familiar you don't pass on your faith, a tu otra generación, pero si no pasas fe, it'll all be for nothing. todo será por nada. The money, El dinero, the army, el ejército, the supplies, todas estas herramientas, recursos, nothing was as great as the faith nada fue igual de grande como la and fe the fear of God y el temor de Dios that David had que David tuvo to give to Solomon. para darle a Salomón. And the few things that Solomon faltered in Y las pocas cosas en las cuales Salomón falló were the giants that David didn't overcome in his own life. fueron los gigantes que David no pudo sobrepasar en su propia vida. I want to give you quickly Yo te quiero dar rápidamente 7 benefits 7 beneficios of passing faith to the next generation. de pasando fe a la siguiente generación. What does faith do? ¿Qué es lo que la fe hace? Number 1, Número 1, faith makes you unmovable. la fe te hace inmovible. James Aleluya. 1:6. Santiago 1:6. James 1:6. Santiago 1:6. La fe te hace inmovible. It says, "But let him ask in faith, Pero pida con fe, nothing wavering. no dudando nada. For he that wavereth is like a wave of the sea, Porque el que duda es semejante a la onda del mar, driven in the wind and tossed." que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Let him ask in faith. Pero pida con fe. When you ask in faith, Cuando tú pides con fe, it makes you unmovable. te hace inmovible. What is one of the greatest things that stops Christians? ¿Cuál es una de las cosas más grandes que paran a los cristianos? It's the roller coaster. Es esa montaña rusa. You have a good day, then you have a bad day. Tienes un día bueno y después tienes un día You have malo. a happy day, then you have a Tienes sad un día day. feliz y después tienes un día You're triste. encouraged one day, then you're discouraged the Estás next. animado un día, el siguiente One day you're walking in victory, the next day you feel like a un día victim. estás caminando en victoria, el otro día te You sientes have como peace víctima. one day, and then you get angered the next day. Tienes paz un día, estás enojado el siguiente. But faith, Pero fe, a greater level of faith, un nivel más grande de it fe, makes you unmovable. te hace inmovible. Number 2, Número 2, faith makes you single-minded. la fe te hace de un solo pensar. We read James 1:6. Leímos Santiago 1:6. Let's look at verse 7. Vamos a ver el verso 7. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Verse 8. El 8, A double-minded mind is unstable in all his ways. el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. When you have faith, Cuando tú tienes fe, you get the mind of Christ. tú recibes la mente de Cristo. We were talking about this week one faith, Estábamos hablando esto One Lord. esta semana, una fe, un Señor, one spirit. un espíritu. When you're in faith, Cuando tú estás en fe, the greater your faith is, entre más grande es tu fe, you're walking in one mind. tú estás caminando en un solo You ánimo. have one mind, Tú tienes una mente, the mind of Christ. la mente de Cristo. You speak with one language. Tú hablas un solo lenguaje. You have unity Tienes unidad with God con Dios and with the people y con el pueblo of God that are to do the assignment with you. de Dios para hacer la asignación We contigo. talked about the power of unity yesterday. Hablamos del poder de la unidad You ayer. can't have unity without faith. No puedes tener unidad sin fe. Number 3, Número 3.
Faith makes you driven by the Spirit. La fe te hace que seas conducido por el Espíritu. Mark 1:12. Marcos 1:12. And immediately the Spirit drives, Mark 1:12. Marcos 1:12. Give you a chance. Number 3 was faith makes you driven by the Spirit. Número 3, la fe te hace ser conducido por el Espíritu. Mark 1:12 says, and immediately the Spirit drove him into the wilderness. Marcos 1:12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. 13, El 13, and he was there in the wilderness 40 days, y estuvo allí en el desierto 40 días. tempted of Satan, Y era tentado por Satanás. and was with the wild Y beasts, estaba con las fieras. and the angels ministered Y unto los him. ángeles le servían. By his faith, Por su fe, Jesus was driven into the wilderness Jesús fue impulsado al desierto to endure a temptation para soportar esta tentación that would launch him into his ministry. que lo lanzaría a su ministerio. Faith comes by hearing, La fe viene por el oír hearing the word of God. y el oír la palabra de Dios. And it is the word of God Y es la palabra de Dios that instructs you que te instruye, and will drive you by the Spirit. la cual te va a impulsar, te va a ser conducido por el Espíritu. The Spirit will lead you. El Espíritu te va a liderar. Jesus told the disciples where to go. Jesús le dijo a los discípulos por dónde ir. And after he left and sent the Y Spirit, después de cuando se fue y mandó su Espíritu, we see examples vemos ejemplos of Paul being stopped. de Pablo siendo parado. He would go to one city Él iba a una ciudad and he wouldn't hear anything. The Spirit would allow him to go. y no escuchaban al Espíritu, no le And then he permitía. would head to another Y city, después se dirigía hacia otra ciudad. and the word says the Spirit stopped him Y la palabra dice, el Espíritu lo paró. and said, no, don't go this way. Y dice, no vayas por Go ahí. here instead. Anda acá en vez. And so the word and the Spirit, Entonces la palabra y el Espíritu, by faith, por fe, will drive you places, te impulsará a lugares. will direct you Te va a dirigir supernaturally. sobrenaturalmente. Number 4, Número 4. faith. La fe. When you impart faith into the next Cuando tú generation, impartes fe a la siguiente generación, it comes to take away sin. viene a quitar el pecado. Faith makes the next generation holy. La fe hace la siguiente generación santa. Romans 14:23. Romanos 8:23. Romans 14:23. Perdón, Romanos 14:23. It says, and he that doubts Dice, pero el que duda is damned if he eat, sobre lo que come es condenado, because he eats not of faith. porque no lo hace con fe. For whatever is not of faith Todo lo que no proviene de fe is sin. es pecado. When you impart faith into the next Cuando tú generation, impartes fe a la siguiente you generación, keep them holy. tú los mantienes The santos. greater level of faith you have, El nivel más grande de fe que tú tienes, the more you keep yourself holy. más tú te mantienes santo. The more you don't want to play with that line. Entre más tú no quieres jugar con esa The línea, more you want to seek the word and what it says. entre más tú quieres buscar de la palabra, The more faith you have, entre más fe tú tienes, the more word you have, más palabra tú tienes, the more of the law that you know. más de la ley tú sabes. And so the more of the law that you keep. Entonces más de la And ley so tú the more mantienes. holiness you walk in. Entonces más santo tú caminas. And holiness Y la is santidad what will bring us to eternal life. es lo que nos va a traer a la vida eterna. Without holiness, we cannot see the face of Sin God. santidad no podemos ver el rostro. Sin santidad no se puede ver a Dios, el rostro de Dios. So that brings us to number 5. Y eso nos trae al 5. By faith, Por fe, you fight and lay hold of eternal life. tú peleas. And lay hold, Where's lay hold? 1 Timothy 6:12 is where the... Ok, ahí lo vamos a ver en 1 de Let's Timoteo. read it in 1 Timothy 6:12. Primera de Timoteo 6:12. You fight Tú peleas and take a hold of y tú tomas eternal life.
la vida eterna. 1 Timothy 6:12. Primera de Timoteo 6:2. It says, fight the good fight of faith. Pelea la buena batalla de la fe. Lay hold on eternal life, Echa mano de la vida eterna, whereunto thou art also called, a la cual asimismo fuiste llamado, and has professed a good profession habiendo hecho la buena before profesión many witnesses. delante de muchos testigos. What is he telling us to fight the good fight of? ¿Qué es lo que nos está diciendo de pelear la buena batalla? It's the fight of faith. Es de pelear en la fe. If you win the fight of faith, Si tú ganas la batalla de la fe, you've laid hold of everything. tú has tomado, ¿dónde dice el 12? ¿Cuál es el mismo? You take Tú has tomado todo, everything. todo. Faith is the beginning. La fe es el principio. Faith gives you eternal life, La fe te da vida eterna but then with faith come the promises of God. y después con fe llegan las promesas de With Dios. faith comes every spiritual blessing. Con fe viene cada bendición espiritual. The Bible says you can do nothing without faith. La Biblia dice que sin fe no puedes hacer nada. That without faith you can't please Que God. sin fe es imposible agradar a Dios. Because you lay hold of everything with faith. Porque tú tomas todo con fe. 2 Corinthians 3:18 Segunda de Corintios 3:18. says, "For we can do nothing against the truth, but for the truth." No podemos hacer nada en contra de la verdad, pero con la verdad. No one can fight the word and win. Nadie puede pelear a la palabra, con la palabra y ganar. It's with faith that you lay a hold of every victory. Perdón, nadie puede pelear en contra de la palabra y ganar. Es con fe que tú ganas la victoria. Which brings us to number 6. Que nos trae al número 6. When you impart faith Cuando tú impartes fe to the next a generation, la siguiente generación, it is with faith that you overcome. es con fe en lo cual tú sobrepasas. 1 John 5:4. Primera de Juan 5, Primera de Juan 5:4. 1 John 5:4. Primera de Juan 5:4. For whoever is born of God Vences. Por todo lo que es nacido de Dios, overcomes the world. vence al mundo. And this is the victory that overcomes the world. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Our faith. Nuestra fe. What is the victory that overcomes the world? ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? What is the victory that overcomes everything? ¿Cuál es esa victoria que vence a todo? Our faith. Nuestra fe. Revelation 17:14. Apocalipsis 17:14. Revelation 17:14. Apocalipsis 17:14. These shall make war with the Lamb, Pelearán contra el Cordero and the Lamb shall overcome them. y el Cordero los vencerá. For he is Lord of lords Porque Él es Señor de and señores King of y kings. Rey de reyes. And they that are with Y him los que están con Él are called son llamados and chosen y elegidos and y faithful. fieles. What are they? ¿Qué son? They're faithful. Fieles. Many are called, Muchos son llamados, many are chosen. muchos son escogidos, But are you faithful? pero eres fiel. Are you full of faith? ¿Estás lleno de fe? With faith you overcome. Con fe tú vences. The greater the word in you, Entre más grande la palabra en ti, the greater your faith is, tu fe es mucho más grande, the more you overcome in life. más tú vences en la If vida. there's any struggle in your life, Si hay cualquier problema, batalla en tu if vida, there's any delay in your life, si hay cualquier retraso en tu if vida, there's any doubt in your si hay life, cualquier duda en tu vida, you're called to overcome it tú eres llamado a vencerlo by your faith. por medio de tu And fe. how do you increase your faith? ¿Y cómo tú aumentas tu fe? The word. La palabra. And how do you get the word? ¿Y cómo obtienes la palabra? By hearing it, Oyéndola, by studying it, estudiándola, by spending that time in prayer.
tomando ese tiempo en oración. There's a reason we come and we learn about the Word. Hay una razón por qué venimos y aprendemos en la We palabra. come to the house of God. Venimos a la casa de Dios. I applaud you who come on these evening services. Yo aplaudo a los que vienen a estos servicios a la Because you noche. don't just come to celebrate. Porque no solo venimos a You don't celebrar, just come to have a good time and sing no solo venimos a tener un buen tiempo a cantar and fellowship. y compartir. Every time you're in here hearing the Word, Cada vez que estás aquí escuchando la you're palabra, increasing your faith. estás aumentando tu fe. And every time you increase your Y faith, cada vez que tú aumentas tu fe, every part of your life increases. cada parte de tu vida aumenta. Everything you need in life Todo lo que tú necesitas en la is vida attached to your faith. está pegado a tu fe. Amen? Amén. It is with faith that you overcome. Entonces con la fe que tú vences. 1 John 4:4 Primera de Juan 4:4 says, "You are of God, little children, dice, ustedes, hijitos, vosotros sois de Dios and have overcome them, y los habéis vencido, because greater is he that is in you porque mayor es el que está en vosotros than he that is in the world." que el que está en el mundo. Faith makes you an overcomer. La fe te hace un vencedor. It is faith that gives you access Es la fe que te da acceso to every spiritual blessing. a todas las bendiciones espirituales. When Jesus died on the cross, Cuando Jesús murió en la cruz, he gave you every blessing. Él te dio todas las There's bendiciones. not one thing that was withheld from you. No hay una cosa que no recibiste. And people say, well, how come I don't have it Y la yet? gente dice, ¿por qué no lo tengo todavía? You access it by your faith. Tú accedes a eso por medio de tu fe. If there's one thing Si hay una cosa to seek, de buscar, the Bible la says, Biblia dice, seek understanding. busquen entendimiento. Why? ¿Por qué? Because understanding the word Porque el entender la palabra increases your faith. aumenta tu fe. And because faith makes all things accessible to you. Porque la fe hace que todas las cosas sean accesibles para ti. The last one, number 7, La última, número 7. you walk by faith. Tú caminas por fe. 2 Corinthians 5:7. Segunda de Corintios 5:7. It says, "For we walk by faith, Dice, porque nosotros caminamos por fe, not by sight." no por vista. We see different levels of faith in the Bible. Vemos diferentes niveles de fe en la Biblia. We see faith, Vemos fe, we see great faith, vemos gran fe, we see exceedingly great faith. vemos extremadamente fe. These are all different levels of faith mentioned in the Bible. Estos son todos los niveles de fe mencionados en la You Biblia. can search them and see the instances in which Jesus. Y tú puedes buscarlo y ver las instancias en las cuales Dios habla de ellas. There are levels of faith, Hay niveles de fe and those levels determine y esos niveles determinan your speed in the Spirit tu velocidad en el espíritu. Puedes caminar and not faint. sin fatigarte. When you're walking and you get tired, Cuando estás caminando te cansas and it says you won't faint. y dice no te vas a fatigar. And then that second level, you will run Y el segundo nivel vas a and correr you don't get tired. y no te vas Now a we're cansar. talking about the first one Y no te vas a cansar. Estamos hablando del primero. was walking and was thinking about fainting. Era caminar y estaba pensando en desmayarse. But the second one was running Pero el segundo es correr and wasn't getting y tired. no se estaba But cansando. then that third level, Pero el tercer when nivel, you mount up with wings like eagles, cuando levantas alas como las águilas, is when you fly above every enemy. es cuando vuelas encima de todo el enemigo. Nothing can touch you. Nada te puede tocar. Nothing can stop the eagle. Nothing can stop the eagle. Nada puede parar al águila. There's nothing in the air to stop the eagle. No hay nada en el aire que pueda parar al When you're águila. running, you could get in the way of a forest. Cuando tú estás corriendo, algún árbol se te puede poner en medio. There's an obstacle that can get in your way Hay un obstáculo que se te that you puede have to poner en go medio. around or climb Que over or under. tienes que poner por alrededor o por encima. But there's a place in faith Pero hay un lugar en la fe where you arise above donde tú te levantas por encima every situation. de cada situación. I want to close with this. Quiero cerrar con esto. Jesus, Jesús, when he warned Peter, cuando él advirtió a Pedro, he talked to Peter habló a Pedro and addressed him y le dijo by his fleshly name.
by his name in the flesh. le habló por su nombre en la carne. In Luke 22:31, En Lucas 22:31 he says, Simon, Simon. le dice, Simón, Simón, Lucas 22:31. Luke 22:31. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. But I have prayed for you. Pero yo he rogado por ti, Simon. Simón. What did he pray for him? ¿Qué fue lo que él oró por Simón? That your faith will not fail. Que tu fe no falte. And when you have turned back, strengthen your brothers. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. There was only one thing that Jesus was concerned about praying for him. Había solamente una cosa en la cual Jesús estaba preocupado de orar por él. He didn't pray for wisdom. No oró por sabiduría. He didn't pray for generosity. No oró por generosidad. He didn't pray for strength. No oró por fortaleza. He didn't pray that he wouldn't fear. Él no oró que no tenga miedo. He didn't pray for a strong friendship. Él no oró por una amistad He fuerte. didn't pray for a divine Él connection. no oró por una conexión divina. He prayed for his faith. Él oró por su fe. That his faith wouldn't fail. Que su fe no le falte. Where has the enemy tried your faith? ¿Dónde el enemigo ha probado tu fe? Where has the enemy tried to keep a small fox? Yes. ¿Dónde el enemigo está tratado o escondiendo por ahí un zorro pequeño, Which will become a giant el cual se puede convertir en un gigante, that your next generation will have to que battle? tu próxima generación tendrá con quien batallar? What do you need greater faith in? ¿En qué necesitas gran fe? The disciples cried out to Jesus, Los discípulos clamaron a Jesús and they said, y dijeron, Lord, increase our faith. Señor, aumenta nuestra fe. They knew that there were things they needed faith for. Ellos sabían en la cual que habían cosas que necesitaban fe. In that instance, it was forgiveness. Y una de esas cosas era el perdón. They needed faith, more faith to be able to forgive. Necesitaban más fe para que puedan perdonar Multiple offenses. varias ofensas. What are you imparting ¿Qué into tú those estás- around you? ¿Qué estás impartiendo a los que están alrededor tuyo? In all you're getting, Y todo lo que estás obteniendo, get understanding en todo lo que estás obteniendo, obtiene entendimiento so that you can fortify your faith. para que tú puedas fortificar tu fe. Amen. Amén. Who here desires more faith tonight? ¿Quién aquí desea más fe en esta Who noche? here longs to pass more faith on to the next ¿Quiénes generation? de aquí desean pasar más fe a la siguiente generación? It impacts me that when David was talking to Me Solomon, impacta como cuando David estaba hablando a Salomón. he said, You're young and inexperienced, Él le dice, tú eres joven y no tienes experiencia. and so I'm going to give you all these instructions. Entonces te voy a dar todas estas instrucciones. When Solomon went before God and spoke to Cuando him, Salomón fue ante Dios y habló con él, when he sacrificed, con los sacrificios, what cuando was sacrificó, one of the things he said? ¿cuál fue una de las cosas que él dijo? He said, I am but a youth, Él dijo, no soy más que un joven and I'm inexperienced. y no tengo experiencia. Even that, E incluso eso, David passed on to Solomon. David se lo pasó a Salomón. Every little thing Cada detalle that you pass on to the generation que tú after you, pasas a la siguiente generación, that will be the faith that they go with. eso será la fe con la cual ellos avanzan. And so I want to open up the altar, Entonces quiero abrir el altar and I want to give everyone an y opportunity quiero darle a todos una oportunidad. to just go before the Lord Que vengan ante el Señor and ask Him y le pidan to increase your faith, que aumente su fe. to seek more El buscar más the hunger of the Word, esa hambre de la palabra. to seek also instruction Y también de buscar instrucciones on how to impart faith. en cómo impartir fe. Or if you're someone who's here O si eres alguien que está aquí and you don't have a spiritual mother and a y father, no tienes un padre o una madre espiritual, someone
who is imparting faith into you. Alguien quien te está impartiendo fe. If you don't have a house, Si no tienes una casa, this is your house. Yes. esta es tu casa. Yes. And I want you to feel free Y quiero que te sientas libre to go to the pastors de venir a los pastores and ask them to pray over you y pedirle que oren por ti and submit yourself to them y sométete a ellos to gain their faith. para obtener su fe. Because I have seen a humble faith in them Porque he visto una fe humilde en ellos, that they have been imparting to the next que generation. ellos lo han estado impartiendo a la siguiente generación. It's part of why the Lord has entrusted this building to them. Y eso es una de las partes porque el Señor ha Because confiado este it's templo para not the ellos. place, Porque no es el lugar, it's the faith. es la fe, It's the spirit that they're carrying. es el espíritu que ellos están cargando. Now, there may be little things Ahora, a lo mejor hay cosas pequeñas that you've been doing and leaning on your own understanding. que tú has estado haciendo, inclinándote en tu propio entendimiento. Seek wisdom, Busca seek sabiduría, understanding. busca entendimiento. I want you to take some time Yo quiero que tú tomes un tiempo and ask the Lord, y le preguntes a Dios, Lord, how can I increase my le faith? preguntes al Señor, Señor, ¿cómo puedo aumentar mi fe? And how can I impart my faith to others? ¿Cómo puedo impartir mi fe a otros? Amen. Amén. There was a song called Fortify My Faith Hay una, that I can- wanted us to just play hay una canción que se llama Fortify My Faith, Fortifica mi fe, to give the musicians a chance para darle a los also músicos to una play. And oportunidad. if there are people who want to tarry at the altar, you can play after that song is done playing. Después pueden tocar cuando se termine esa canción. And so I want all of us to just take a moment Entonces quiero que todos nosotros tomemos un tiempo, and allow the Lord le permitamos al Señor to speak faith into you. que nos hable fe a In nosotros. Jesus' name. En el nombre de Jesús.